Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el lenguaje. En el espacio, este es un espacio teórico acerca del área del lenguaje. Voy a compartir la pantalla. Bueno, esperemos que se vea bien acá. Bueno, como dijimos, o como dije en realidad, vamos a trabajar hoy sobre el lenguaje. Algo que es importante pensar es que el lenguaje es una función cognitiva, pero desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista académico, para ser un poquito más precisa, en general el lenguaje está como separado en lo que es digamos, la conducta terapéutica, la evaluación del lenguaje, que lo hacen especialmente los fonoaudiólogos. Como todas saben, en la Facultad de Medicina se estudia la licenciatura en fonoaudiología y en demás universidades privadas en la Ciudad de Buenos Aires, como así en otras partes de nuestro país. Pero esto no quiere decir que el lenguaje sea parte de las funciones cognitivas. Entonces, diciendo esto, primero hay que pensar qué es el lenguaje para todos nosotros, y como dice ahí el slide, es la comprensión y la producción del lenguaje son aspectos fundamentales de nuestra vida mental y lo que nos hace humanos, ¿no? Y a través de sonidos y de grafemas, cuando hablamos del lenguaje escrito, podemos expresar y comunicar nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros pensamientos. Y realmente es que nos ayuda para los vínculos sociales y también para la actividad mental y cognitiva. Como ustedes ya esto lo habrán visto en diferentes materias, para que haya lenguaje tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, tiene que haber un mensaje y tiene que haber un código. Por esto decimos que hay signos y reglas que digamos, como humanos podemos compartir. Y como sabemos, hay un lenguaje oral y un lenguaje escrito. Entonces es importante empezar a hacer diferencias, es decir, ustedes como cuando sean terapeutas y ustedes también ahora como alumnos, uno cuando dice alguien tiene un problema de lenguaje, eso es como muy global. El lenguaje se tiene que empezar a analizar, es decir, a separar, a desmenuzar, porque hay diferentes partes del lenguaje. Como dije anteriormente, uno tiene el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En el lenguaje oral, principalmente, uno tiene dos procesos. Uno es el proceso de la producción, también llamado de expresión o codificación, que es lo que estoy yo haciendo ahora, y otro es el proceso de recepción, de comprensión o decodificación, que es lo que ustedes ahora están haciendo. Es importante destacar porque uno después, cuando tiene las diferentes patologías, puede haber procesos, digamos, puede haber patologías especialmente en la producción o patologías en la recepción o en ambas, cuando se dicen las afasias mixtas. Por supuesto, los trastornos del lenguaje se pueden dar en niños y en adultos. También hay diferentes niveles del lenguaje. Por un lado está lo que se llamaría la fonología, que es el sistema de evaluación fonológica, cuando su unidad de análisis es el fonema, que ustedes tal vez en algún momento lo escuchen. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, como dice el ejemplo ahí, mar, en realidad son 3 fonemas que no tienen ningún tipo de significado, que es la M, la A y la R. Pero también hay otro nivel que es en el nivel de la morfología y la sintaxis, donde por un lado la morfología es la estructura que se produce en una palabra, mientras que la sintaxis es en una palabra con otras palabras. Y acá es interesante porque en las diferentes patologías puede haber trastornos sintácticos, lo que llamamos personas con problemas agramáticos, pero también trastornos morfológicos. ¿Por qué? Porque el morfema es la unidad de análisis con significado, con lo cual diferentes patologías van a dar la vulnerabilidad en esto. Por ejemplo, en ese ejemplo, fíjense, perro, uno tiene el morfema per, que es como el morfema raíz, que le está dando el significado, pero la O significa que esa O es
está demostrando que es masculino y la ausencia de la S, digamos, pero para como fonema la S, quiere decir que es singular. Y más aún en los verbos, fíjense cómo está el ejemplo ahí. Si dice comió, ese yo está mostrando que es un morfema que es la tercera persona del singular y en tiempo pasado, que no es lo mismo que comerá. Esto que a uno le parece muy sencillo porque es algo que adquiere y el niño lo adquiere también rápidamente, esto, como dije anteriormente, es muy vulnerable a las diferentes patologías. No solamente las específicas del lenguaje, sino también, por ejemplo, las demencias. Ustedes tal vez no evalúen todo el lenguaje en un paciente con una evaluación de la demencia, pero sin embargo, van a ver cuando, por ejemplo, tomen el Boston, cuando la persona se exprese, que va a empezar a tener trastornos morfológicos o trastornos gramaticales. Las personas con graves problemas en la sintaxis, por ejemplo, son personas que omiten verbos, que dicen verbos en infinitivo, ¿sí? Es decir, porque la reducción del lenguaje se va a estar dando no solamente como el lenguaje semántico que ahora vamos a ver, sino también en la posibilidad de elaborar palabras y además de elaborar una correcta sintaxis. Pero también uno tiene que pensar en los contenidos del lenguaje, que es el nivel semántico y el nivel pragmático. El nivel semántico es la construcción de los significados. Esto que está ese perro ahí, lo que me indica que desde bebé, desde niño, el niño va a ir incorporando los conceptos, los significados léxicos. Es decir, por ejemplo, si, no sé, el niño al principio es Tommy, el perro, es el que lame, es el que chumba, es el que juega, y va a ir adquiriendo los diferentes, no vamos a adentrar a esto, hasta que uno ve que perro es un animal. Y también en lo semántico también son las relaciones semánticas. Esto es algo que claramente se pierde o se tiene gran dificultad en los diferentes digamos, en los diferentes procesos neurodegenerativos, principalmente en las demencias de tipo cortical. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer. Y también hay una demencia especialmente, que es una demencia semántica, bueno, hay otras demencias, pero que se altera los significados y las relaciones entre las palabras. También el uso del lenguaje es la pragmática. Es decir, si uno hace el ejemplo, no sé, si el hijo de alguien llega tarde, uno le va a decir, ¿qué hora es? Que no es lo mismo que yo pregunte, ¿qué hora es? Esas mismas palabras, esa misma estructura interrogatoria, de acuerdo a mi prosodia, de acuerdo a mi entonación, claramente tiene una función comunicativa totalmente diferente. Fíjense qué interesante este modelo semántico, donde uno tiene seres vivos y se van a ir agrupando, por ejemplo, en animales, en vegetales, y por ejemplo, en animales, en mamíferos y en aves. Esto es interesante porque el niño va a ir adquiriendo y desarrollando los conceptos y agrupándolos de esta manera, los conceptos semánticos, ¿sí? Algunos autores hablan del lenguaje, otros de la memoria semántica, pero no es una discusión para esto. Lo que es importante destacar que en los procesos degenerativos lo que empieza a suceder es que se empiezan a perder o tienen más vulnerabilidad estos elementos, por ejemplo, de toro y burro. Por ejemplo, uno le muestra una lámina y la lámina, la persona puede decir es un animal, pero no puede decir el burro o el toro. La patología más significativa es la afasia. Como dice ahí, es una patología adquirida que ocasiona trastornos tanto en la producción y o en la producción del lenguaje, ¿sí? Generalmente esto se da por ejemplo, accidentes cerebrovasculares y hay un déficit en la comunicación por esto, pero es adquirido, ¿sí? No es congénito, que es otra cosa, porque los niños pueden tener lo que se llama una disfasia o trastornos específicos del lenguaje. Esto quiere decir
que el niño nace y empieza, digamos, y tiene un trastorno justamente del lenguaje o disfasia. La afasia es la persona está perfecta, tiene un embolio, una isquemia y le va a producir una afasia. En general, las afasias lo trabajan las y los fonoaudiólogos, ¿sí? Que se especializan, perdón, en esta área. Bueno, como dice ahí, es el déficit del lenguaje provocado por la afasia que no se explicita por trastornos sensoriales o motores, es decir, la persona no es que tiene un trastorno paraarticular, fonoarticulatorio, sino lo que no puede hacer, por ejemplo, es armar los fonemas y poder decir las palabras. Como dice ahí, el paciente con afasia escucha perfectamente y conserva el conocimiento sobre el mundo que adquiere, eso claramente. Lo que se altera en la afasia no es el ingreso de la información auditiva, es decir, las personas no tienen trastornos de hipoacusia, sino que es el procesamiento de los sonidos, que lo que va a alterar es un problema en la comprensión del lenguaje. Y también en el otro extremo, no en la comprensión, sino en la producción, las alteraciones de la expresión presentan los pacientes tampoco se explican por déficit motores. Tanto los déficits de comprensión como los de producción que presentan los pacientes no son reflejo de algo psíquico, claramente son por alteraciones neurológicas. Puede ser causa focal, unilateral y brusca, que puede ser por un accidente cerebral isquémico o hemorrágico, y de acuerdo a la zona que se afecte a nivel cerebral, va a producir la alteración lingüística. No es para que nos adentremos en esto, pero fíjense que hay muchos tipos de patologías o de afasia, de Broca, que es especialmente de producción, de Wernicke, que es especialmente de comprensión. La anómica es para la evocación de la palabra, conducción global, ¿sí? Y muchas veces son mixtas. Las más frecuentes son las que podríamos decir que en la literatura son las que más se describen, por ejemplo, es la afasia de Broca, que es insuficiencia en los aspectos motores del lenguaje y de la escritura. Se produce agramatismos, esto es decir, que las personas tienen alteraciones sintácticas, no pueden ordenar correctamente las oraciones, en algunos casos también hay trastornos en la comprensión del lenguaje y también pueden tener, en mi parecer, problemas sensoriales del lado derecho. Mientras que la afasia de Wernicke, lo que hay es una comprensión deteriorada y muchas veces, o a veces, también de la palabra aislada, es decir, la falta de comprensión de una palabra aislada. Por esto que dije anteriormente, que se van perdiendo los contenidos o los significados. Muchas veces la persona puede tener hiperfluida, como dice ahí, el habla hiperfluida, pero tal vez con falta de contenidos. Fíjense que puede tener una buena entonación, un ritmo, una buena pronunciación, pero sin embargo con falta de sentido, ¿sí? Y en general, cuando se da la afasia de Wernicke, no solamente el problema está en lo oral, sino también está en la lectura. Pero también existe la afasia global, fíjense que son trastornos del habla severos, con problemas de fluidez, pero también de comprensión, es decir, que todos los niveles del lenguaje se hayan alterados. La comunicación, por supuesto, en estos casos va a estar muy, muy alterada y en la mayoría de los casos los pacientes logran decir a veces una o pocas palabras y muchas veces algunos de los pacientes no pueden ni leer ni escribir. Acá hay diferentes sintomatologías que se producen por los trastornos del lenguaje y que es interesante cuando ustedes se adentran en lo que son las evaluaciones neuropsicológicas y la experiencia, es que no necesariamente uno va a tener una fase, es decir, es que el paciente con demencia puede tener, o con ACVs o con otras patologías pueden tener esta sintomatología. Por ejemplo, una parafasia. En general, las parafasias es cuando se dice una palabra por otra, pero no es una palabra, no digo, no sé, ahora estoy viendo acá, vaso por computadora. Fíjense, fonémico literal, que reemplaza un fonema por otro, es decir, la persona dice látiz por lápiz,
o la persona dice lebro por libro. Esto es interesante en las evaluaciones cognitivas porque es una manera que uno pueda, son datos cualitativos de la evaluación cognitiva. Después semántica, sustituye la palabra por otra que pertenece al mismo campo semántico, es decir, la persona en vez de decir mesa, dice silla, es decir, la persona va a buscar esa palabra y le sale una parecida porque está dentro del campo semántico, o servilleta por pañuelo. Y también es la verbal, sustituye la palabra por otra palabra que no pertenece adentro del campo semántico. Fíjense el ejemplo de ahí que dice auto por lápiz. Vuelvo a decir, esto es interesante escucharlo, saber que cuando uno escucha al paciente en la evaluación, más allá de que el test de bien, de mal, de puntaje, estos son datos cualitativos. Y esto claramente los fonoaudiólogos o los neuropsicólogos especialistas mucho más en lenguaje van a buscar, diríamos, a evaluar y a pesquisar estas sintomatologías. También existen los circunloquios, que decíamos, se define la palabra olvidada. Por ejemplo, la persona no le sale algo y empieza a decir, hace todo como un rodeo, donde, por ejemplo, en vez de decir abrigo, dice lo que se pone cuando hace frío. O logorrea también es locuacidad excesiva, es decir, la persona habla, pero es un habla desbordante, incontrolada y que no tiene una coherencia en el discurso. También las anomias, esto se ve muchísimo en todos nuestros pacientes y siempre cuando hacemos las evaluaciones cognitivas, que por ejemplo es una dificultad para encontrar la palabra justa. Como dije anteriormente, los agramatismos es dificultad para utilizar frases complejas, palabras gramaticales, ¿sí? Bueno, y fíjense que esto un poco lo habíamos hablado en la clase de evaluación, donde fíjense cómo los diferentes modelos, que era esto, la inclusión de los modelos cognitivos, demuestran claramente cómo el lenguaje tiene toda una vía, tiene todo un proceso, acuérdense que son los procesamientos que se producen, por ejemplo, en la lectura. Entonces, como ven ahí el gráfico, ustedes tienen la palabra escrita, pasan por un sistema de análisis visual, luego van a un léxico ortográfico de entrada, es decir, estoy leyendo, por ejemplo, vaso, pero una vez que lea vaso, yo tengo que ir a mi sistema semántico de vaso, es decir, ¿qué significa para mí vaso? Para poder comprender esto que estoy leyendo. Y después, puedo después decir, bueno, quiero decir vaso cuando estoy leyendo, y ahí recién sale, como dice ahí, nivel fonémico y el habla. La escritura es algo, bueno, similar, como dice ahí, por ejemplo, es un sistema de análisis auditivo, es decir, si yo estoy en el dictado, yo tengo que analizar lo que estoy escuchando, voy a un léxico fonológico, como si yo digo mar, como dije anteriormente, que me significa la M, la A y la R como grafemas, pero tengo que ir a un nivel semántico para poder escribirlo, para poder comprenderlo, ¿sí? Lo que es interesante es que ustedes piensen que en la lectura, como en la escritura, como en la oralidad, es decir, el lenguaje hablado, como yo lo estoy diciendo ahora, es claramente se necesita de los diferentes niveles. Por un lado, un nivel fonológico, el nivel morfosintáctico, el nivel semántico y bueno, después está bien el nivel pragmático. Ahora bien, ¿para qué nos sirve especialmente, no solamente en la evaluación cognitiva, en el lenguaje y especialmente en los pacientes, especialmente aquellos pacientes con demencia, con diferentes procesos neurodegenerativos? Claramente el lenguaje tiene una función de comunicación. Fíjense cómo dice ahí, de reguladora. Dice, es la regulación de la conducta de las personas respecto a sus semejantes. Autorregula la propia persona y al individuo, ¿sí? Por eso, esa autorregulación lo que produce es el éxito o el fracaso de la comunicación. Entonces, tal vez, muchas veces, las personas con demencia no se pueden regular, tienen esta logorrea, no esperan los turnos del otro y lo que se produce es esto, justamente un fallo, como dice ahí, un fracaso
en el acto comunicativo. ¿Cuáles son los trastornos que digamos, que va a tener una persona con demencia que van a dificultar la comunicación? Es, por ejemplo, la agitación, ¿sí? Movimientos repetitivos, exagerados, de intranquilidad, manipulación de objetos, de los dedos, rechazo a aceptar al cuidador o de quejarse mucho. Esta agitación lo que va, digamos, a interrumpir o no va a favorecer es el sistema, justamente como dice ahí, comunicativo. También la agresividad, lamentablemente, como sabemos y como se va a hablar en la clase de los diferentes patrones o perfiles neurocognitivos de alteración, no solamente las personas con demencias y otras patologías tienen trastornos cognitivos, sino también conductuales. Entonces puede haber insultos, gritos, órdenes sin sentido, físicas, lamentablemente, golpes, arañazos, empujones, que, digamos, y como voy a decirlo, las alucinaciones, ¿no? Esta sensación de la percepción de que veo algo en ausencia de un estímulo, y muchas veces las personas dicen, acá está pasando alguien. Esto lo que no va a favorecer, entre muchas cosas, es la comunicación. Pero también es interesante cuando uno hace una evaluación cognitiva o cuando hace rehabilitación cognitiva, considerar todos estos aspectos porque si esto sucede es importante hablar con el familiar y esto es algo que digamos, el equipo de salud puede tomar condiciones, diríamos, bueno, para que esto, hay mucha farmacología y muy buena farmacología para que esto no suceda. Bueno, también la ansiedad. Los pacientes tienen mucha preocupación, a veces por la enfermedad o por las cosas que pasan, por sucesos, porque alguien no los va a buscar, porque siente que les roban. Esto claramente altera la comunicación. La apatía o el aislamiento. Esto es lo que hay que siempre tratar, que esto no suceda con las personas con diferentes procesos neurodegenerativos. El lenguaje es muy importante para esto, la comunicación, la socialización, que siga, digamos, favoreciendo y no aumentando el lenguaje, pero sí, como decimos en las demencias, ralentizar esta dificultad o esta dificultad que se va a producir en el lenguaje. También la depresión. Claramente en muchos de los procesos digamos, neurodegenerativos se produce la depresión y esto lo que va a hacer es justamente el aislamiento de la persona, la apatía, y esto va a dificultar la comunicación no solamente con el otro, sino, como dije anteriormente, tratar de mantener un lenguaje más vital, ¿no? Fíjense también la desinhibición. Las personas hacen normas extrañas como chistes o bueno, o también algunas cuestiones que no tienen que ver con la conducta que hacía la persona, falsas identificaciones, ideas delirantes o reacciones catastróficas, ¿no? O reacciones emocionales muy exageradas. Lamentablemente, fíjense cómo lo conductual con el lenguaje en diferentes procesos, especialmente degenerativos, como también otros, ¿no? Personas con accidentes cerebrovasculares, personas con traumatismo encefalocranianos, cómo complican esta cuestión. ¿Qué necesitamos para mejorar la comunicación? ¿O qué se sugiere, no? Siempre acercarse a la persona de frente y lentamente, utilizar un lenguaje sencillo. Esto es importante a los evaluadores, pero también a todos los que hacemos rehabilitación cognitiva. Utilizar frases cortas, no es que tenemos que decir, me voy a ir de vacaciones con mi primo que llegó de Córdoba el martes pasado. Eso es una frase muy larga, son como, bueno, oraciones subordinadas, que eso el paciente no lo puede seguir. Por alteraciones del lenguaje, pero también por alteraciones de la memoria. Hablar despacio y claramente, eso es importante. Usar un tono de voz bajo, muchas veces, bueno, nosotros no los terapeutas, pero cuidadores o familiares piensan porque si elevan el tono va a comprender mejor y esto no es así.
Esto es importante eliminar ruidos de fondo, porque esto es lo que estuvimos hablando también de lo que significa la atención y la posibilidad de tanto atencional como funciones ejecutivas de inhibir los estímulos. Los pacientes empiezan a tener esta dificultad justamente de inhibir el estímulo, entonces están escuchando la tele o hay chicos jugando y se les complica en la comprensión del lenguaje. Y también utilizar preguntas sencillas. Repetir la misma información tratando con las mismas palabras, motivar a que se exprese y ayudar a hacerlo. Esto es muy importante, ¿no? Que la persona hable. Yo siempre digo, qué sé yo, tal vez no hablar, no sé, de lo que está sucediendo en la actualidad, tanto política o deportiva, sino hablar de lo que a la persona le sucedió en vacaciones pasadas, en cumpleaños pasados, tal vez cuando eran jóvenes, pero es que es una manera que se motiva a la persona a contar. Siempre es importante con las personas con diferentes trastornos demenciales hablar, mostrar fotos, ¿sí? Pero la idea es que uno lo que tiene que hacer es favorecer el lenguaje. Bueno, no hablar por el paciente o la paciente, no hablar del paciente como si no estuviera presente. Siempre uno dice tratarnos con dignidad, respeto y como un adulto. Eso a veces hasta los terapeutas caen en, por ejemplo, hacer material con cuestiones del lenguaje infantil o imágenes del lenguaje infantil. Bueno, cuando hay alucinaciones y hay delirios, uno los tiene que evitar para favorecer de seguir con la comunicación. Y si hay mucha dificultad, también en recurrir a la comunicación no verbal. Bueno, acá les dejo diferentes links donde pueden ver personas con diferentes afasias. Esto los ayuda a, bueno, a entender un poquito más esto es lo que es una afasia de comprensión o expresión. Así que, bueno, esta es la clase de lenguaje que después, en cualquier momento, pueden hacernos preguntas. Bueno, muchas gracias.